Todo el mundo decía que ella vivía como pobre, que era tacaña, que tenía miedo de gastar, que estaba obsesionada por ahorrar cada centavo. Algunos decían que no sabía disfrutar la vida, otros decían que tenía mentalidad de escasez, pero nadie lo decía por preocupación, lo decían con desprecio, con ese tono que transforma prudencia en vergüenza. Hasta el día en que el trabajo del esposo paró y ella fue la única que no entró en pánico, porque mientras todos se reían de ella por guardar poco, ella estaba guardando algo que nadie veía: tiempo, porque el dinero desaparece, pero la vergüenza llega al instante. Y cuando no tienes dinero, el tiempo es lo único que separa dignidad de desesperación. Su nombre era Valeria, tenía 39 años y una casa demasiado pequeña para cargar tanto peso invisible. La casa era simple: pared con marcas antiguas de humedad, sofá hundido en el medio, mesa de madera ya gastada por el uso, y una cocina apretada, donde el olor a harina y azúcar se mezclaba con preocupación constante. Valeria trabajaba desde ahí mismo, no porque era cómodo, sino porque era lo que existía. Ella hacía comida por encargo: panes, pasteles, empanadas, cualquier cosa que pudiera convertirse en dinero. El horno demoraba en calentar, una de las hornillas fallaba, y el gas parecía acabarse siempre en los peores momentos. Pero ella conocía ese horno como conocía a sus propios hijos. Sabía el minuto exacto, sabía el punto justo, sabía transformar poco en suficiente. Tenía 2 hijos. Mateo, de 15 años, ya comenzaba a mirar el mundo con esa rabia silenciosa que nace de la comparación. Comparaba los tenis, comparaba la casa, comparaba la vida, y cada comparación lo lastimaba, como si fuera culpa de los padres. Y Luna, de 7 años, todavía creía que todo estaría bien. Todavía pensaba que la mamá podía resolver cualquier cosa. Todavía no sabía que a veces la mamá lloraba en silencio cuando todos dormían. El esposo, Iván, era albañil, hombre honesto, trabajador, manos fuertes, espalda cansada. Pero el cansancio de él no era solo físico, era un cansancio que vivía adentro, en la forma de respirar, en la forma de sentarse en silencio mirando al piso, como si estuviera tratando de descubrir cuánto tiempo más podría continuar. Ellos nunca fueron flojos. Se levantaban temprano, se acostaban tarde, hacían lo que debía hacerse, pero trabajar mucho no garantiza paz. A veces solo garantiza sobrevivencia y una sensación constante de estar corriendo sin nunca llegar a ningún lado. Y en el barrio donde vivían existía una regla invisible: quien no compra, no existe. Era una competencia silenciosa: el vecino con auto nuevo, la prima con celular nuevo, el cuñado remodelando la casa. Fotos en las redes sociales como si todos estuvieran ganando, aunque estuvieran hundidos en deudas, y cada vez que Valeria veía eso, 2 voces peleaban dentro de ella. Una decía: tú también mereces. La otra decía: tú no puedes. Y vivir entre esas 2 voces cansa más que trabajar todo el día. Fue un domingo por la tarde que aquello se volvió imposible de ignorar. Asado en la casa de la hermana de Iván, familia reunida, niños corriendo, cerveza fría, y esa conversación que siempre aparece: dinero. El cuñado estaba contando, animado, orgulloso: cerré el financiamiento de la moto, 60 cuotas, pero lo conseguí. Ahora voy a trabajar con delivery por las noches. Va a alcanzar para pagar y todavía sobra. Todo el mundo aplaudió, como si aquello fuera victoria. Valeria se quedó callada. Iván también, pero ella vio en sus ojos ese brillo peligroso. Ese brillo que aparece cuando alguien empieza a creer que la solución está en la próxima cuota. La cuñada volteó hacia Valeria. ¿Y ustedes? ¿Cuándo van a comprar un auto? ¿Iván trabaja tanto? La frase vino con una sonrisa, pero el veneno estaba ahí, escondido, sutil. Valeria respiró hondo.
Todavía no hemos decidido. Pero se puede financiar, insistió la cuñada. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo, repitió otra persona. Y entonces comenzó. El coro invisible, ese juicio disfrazado de incentivo. Ustedes merecen. La vida es una sola. No sirve de nada guardar si no disfrutas. Valeria sintió el peso, no de las palabras, sino de lo que había detrás de ellas. La presión de tener que probar, de tener que parecer, de tener que pertenecer. Iván desvió la mirada, avergonzado, como si estuviera fallando en algo, y Valeria se dio cuenta. Él estaba empezando a creer en aquello. Esa noche, en el camino de regreso a casa, Iván estaba demasiado callado. Silencio pesado, silencio peligroso. Valeria sabía, conocía ese silencio. Era el silencio de quien está repensando todo. Cuando llegaron a casa, él se sentó en la mesa. Se quedó mirando a la nada. Valeria puso a Luna a dormir. Volvió. Se sentó a su lado. Esperó. Y entonces él dijo: «Tienen razón». Valeria no respondió. «Trabajamos tanto y no tenemos nada». Ella siguió en silencio. Solo quería darles una vida mejor. La voz de él se quebró, no de rabia, de frustración, de cansancio, de vergüenza. Valeria tomó su mano. «Tenemos lo suficiente». «Pero no tenemos nada», respondió él. «Tenemos paz», dijo ella firme. Él la miró, como si no entendiera. «La paz no paga cuentas». «No», respondió ella, «pero las deudas tampoco». Él mejió el vaso vacío sobre la mesa. «Iván, prefiero tener poco y dormir tranquila, que tener mucho y vivir con miedo». Él desvió la mirada, porque en el fondo sabía que ella tenía razón, pero saber no hacía aquello más fácil. Un martes común, Iván llegó a casa diferente. No era cansancio, era esperanza. Esa esperanza peligrosa que nace cuando alguien cree que finalmente encontró una salida. Entró rápido, ni se quitó bien los zapatos. Fue directo a la cocina, donde Valeria sacaba un pan del horno. «Amor, Diego está vendiendo su auto». Valeria no respondió, pero su cuerpo respondió primero. Se puso rígida, porque conocía ese tono. Iván continuó, animado. «Hace un buen precio, y se puede financiar el resto. La cuota es baja, podemos pagarla». Baja, la palabra más cara que existe, porque todo es bajo, hasta que deja de serlo. Dejamos de depender del autobús. Los niños van más cómodos, y tú también mereces. Ella limpió las manos en el trapo despacio, como quien compra tiempo, porque quería decir que sí. Quería sentir el alivio inmediato que el sí trae. Quería dejar de ser la persona que siempre decía que no. Quería dejar de ser el peso. Quería dejar de ser la villana. Pero Valeria había aprendido algo que casi nadie aprende temprano. Lo que cabe en la cuota no siempre cabe en la vida. Lo miró y preguntó con calma: «¿Y si el trabajo para?» Iván suspiró. «No va a parar». Ella continuó: «¿Y si para?» Él no respondió, porque los dos sabían que podía. En la construcción todo es temporario, todo depende de algo que nadie controla: clima, obra, decisión de alguien más rico que tú. «¿Y si para por un mes?», preguntó ella. Él solo respiró pesado. «¿Y si son 2?» La garganta de él se trabó. «¿Y si tenemos que elegir entre pagar el auto o comprar comida?» Iván desvió la mirada. La esperanza comenzó a morir ahí mismo, lenta, dolorosa. «Siempre ves el lado malo». La frase salió baja, pero pesada, y dolió. Dolió porque ella lo amaba. Dolió porque sabía que él no hablaba con maldad, hablaba con frustración, frustración de quien solo quería dar una vida mejor a su familia. Pero Valeria no veía el lado malo, veía el lado real.
Ella no era pesimista, ella era responsable. Iván fue al cuarto sin cenar. Valeria se quedó sola en la cocina, el pan todavía caliente en la mesa, el olor dulce en el aire, y un pensamiento amargo dentro de ella. Yo soy el obstáculo. Esa noche, después de que todos durmieron, abrió un cajón escondido. En el fondo había un cuaderno viejo, tapa gastada, páginas amarillentas, sin frases bonitas, sin motivación, sin sueños, solo números, alquiler, luz, gas, escuela, comida, medicina, realidad, y cuando sobraba algo, cualquier cosa, guardaba, no mucho, pero siempre, guardaba escondido, porque sabía que el mundo se ríe de quien planta, pero nadie se ríe de quien cosecha. Iván nunca entendió aquello. Una vez preguntó, ¿para qué guardar eso? No cambia nada, pero estaba equivocado, cambiaba todo, porque Valeria ya había pasado por la vergüenza de no tener, ya había visto tarjeta rechazada, ya había fingido que no necesitaba comprar algo. Cuando necesitaba, ya había sentido el peso de depender de la suerte, y esa noche hizo lo que siempre hacía. Guardó un poco más, en silencio, sin aplauso, sin reconocimiento, sin saber que ese pequeño acto, pronto, sería lo único manteniendo a esa familia de pie. La vida no avisa cuando va a probarte, simplemente sucede. Era un viernes. Todavía era demasiado temprano para que Iván estuviera en casa. Valeria escuchó el portón, frunció el ceño. El corazón percibe cosas antes que la mente. Fue hasta la ventana y vio. Él entró despacio, sin prisa, sin energía, sin vida en el cuerpo. No había polvo en el uniforme. No había ese cansancio típico de quien trabajó. Había solo silencio, un silencio que lo decía todo. Se sentó en el sofá. No se quitó los zapatos, no dijo nada, se quedó mirando al piso. Valeria se sentó a su lado. No preguntó. Ya sabía. Algunas verdades no necesitan palabras. Después de un minuto, él dijo. La obra paró. 2 palabras, pero suficientes para cambiarlo todo. El aire se volvió pesado. El futuro se volvió incierto. El miedo entró a la casa sin tocar. Iván respiraba hondo, como si estuviera tratando de no quebrarse. No hay previsión. Pueden ser semanas, pueden ser meses. Valeria sintió el estómago helarse. Los pensamientos vinieron rápido. Cuentas, comida, alquiler, hijos, sobrevivencia. La desesperación intentó nacer dentro de ella, pero no la dejó. Se levantó, fue a la cocina, tomó un vaso de agua, volvió, lo puso en su mano y dijo, con una calma que ni ella sabía de dónde venía: «Vamos a estar bien». Iván explotó. «¿Cómo puedes decir eso?». Su voz temblaba. «No está todo bien. Estoy sin trabajo. No hay dinero entrando. ¿Cómo puedes estar tranquila?». Era el miedo hablando. No era rabia, era miedo. Valeria lo miró a los ojos y respondió: «Porque me preparé». Él se quedó en silencio, confundido. Ella se levantó, fue al cuarto, abrió el armario, tomó una caja pequeña, volvió, la puso en la mesa, la abrió. Dentro había dinero, no mucho, pero suficiente. Suficiente para pagar el alquiler, suficiente para comprar comida, suficiente para comprar tiempo. Iván miró, sin entender. «¿Qué es esto?». «Seguridad», respondió ella. Seguía mirando, como si aquello no fuera real. «¿Cómo?». Ella respondió simple: «Guardé». Él la miró, miró el dinero, miró sus propias manos, vacías, temblando. Y entonces algo se rompió dentro de él. Todas las veces que dudó, todas las veces que criticó, todas las veces que pensó que ella exageraba, todo estaba ahí, probando que ella tenía razón. Ella no tenía miedo, estaba preparada. Iván sintió vergüenza, pero también sintió algo más grande, alivio. Por primera vez desde que entró por la puerta, respiró de verdad, y entonces los ojos se le llenaron, no de tristeza,
de gratitud. Valeria tomó su mano. No dijo nada, solo se quedó ahí, porque a veces presencia es el único consuelo que existe. En los días siguientes, la realidad llegó, no de una vez, sino en olas, pequeñas, constantes, crueles. La primera semana fue de ajuste. Valeria controlaba cada centavo, cada compra, cada decisión. Fue una mañana, cuando salió a comprar pan, que escuchó. La vecina en el portón, conversando con otra, no notaron que Valeria estaba atrás. ¿Supiste que Iván perdió el empleo? ¿En serio? Pobrecita Valeria. Pobrecita nada. Ella siempre fue tacaña. Debe haber guardado algo. Risas, bajas, crueles. Valeria paró, el pan en la mano, el corazón acelerado. No de rabia, de confirmación. Se reían, pero ella tenía razón. Y eso era más poderoso que cualquier aprobación. Siguió caminando, sin decir nada, porque no necesitaba. El cuaderno ahora estaba siempre abierto. Iba riscando, calculando, reorganizando. Iván empezó a buscar trabajo, changas, cualquier cosa, pero nada era fijo, nada era garantizado. Un día conseguía, otro día no. La incertidumbre era peor que la falta, porque al menos la falta sabes qué esperar. La incertidumbre solo consume. Fue una mañana de miércoles que Mateo preguntó: «Mamá, ¿hay dinero para la excursión de la escuela?». Valeria estaba lavando platos. Paró, secó las manos despacio. «¿Cuánto es?». Él dijo el monto. No era mucho, pero era suficiente, suficiente para hacer diferencia. Miró el cuaderno. Hizo las cuentas mentalmente. Si sacaba de ahí, faltaría para otra cosa. Siempre faltaba para otra cosa. «Vamos a ver, hijo». Él bajó la cabeza. No dijo nada. Pero Valeria vio la decepción. Esa decepción silenciosa que duele más que cualquier grito. Salió del cuarto. Y Valeria se quedó ahí, sola en la cocina, con las manos temblando, las mismas manos que guardaban, las mismas manos que protegían, las mismas manos que ahora no podían dar todo lo que quería. Miró la caja. El dinero todavía estaba ahí, pero cada día que pasaba quedaba un poco menos, y el miedo comenzó a susurrar: «¿Y si no es suficiente?». Esa tarde, la vecina tocó la puerta. Valeria atendió. «Hola, Valeria, estoy vendiendo torta. ¿Quieres encargar algo?». Era la misma vecina que siempre criticaba, la misma que decía que Valeria era tacaña, la misma que ahora estaba tratando de sobrevivir también. Valeria la miró y vio el orgullo roto, la necesidad disfrazada de oferta. «No necesito ahora», respondió Valeria, amable. La vecina forzó una sonrisa. «Está bien, si necesitas, me avisas». Y se fue. Valeria cerró la puerta y pensó: todos están luchando, todos están tratando de sobrevivir. Pero no todos se prepararon. Volvió a la cocina. Miró la caja nuevamente. El dinero estaba ahí, pero la pregunta martillaba: ¿por cuánto tiempo? Esa noche, Luna despertó a mitad de la madrugada. «Mamá, tengo hambre». Valeria se levantó, fue a la cocina, abrió la heladera. Había poco, pero había. Hizo un sándwich simple, leche tibia, se sentó con Luna en la mesa. La niña comió despacio, somnolienta, confiada, sin saber que cada mordida era planificada, calculada, garantizada por meses de disciplina que nadie veía. Valeria miró a su hija y pensó: es por esto, es por ella, es por todos ellos, es para que nunca sientan lo que yo ya sentí. Puso a Luna de vuelta en la cama, volvió a la cocina, se sentó sola en la oscuridad, el peso de cargar todo, sola. Pero al día siguiente se levantó antes que todos, no porque era fuerte, sino porque no tenía opción. Encendió el horno, revisó el cuaderno, contó el dinero otra vez. Cada número era una decisión, cada decisión una renuncia silenciosa.
En los días siguientes, Valeria hizo lo que siempre hacía cuando el miedo intentaba entrar: trabajar más. Aceptó más pedidos, durmió menos, amasó más pan. El horno no descansaba, ella tampoco, pero cuanto más intentaba compensar la falta, más sentía el peso en el pecho. No era agotamiento físico, era responsabilidad. Más despacio de lo normal, Iván comenzó a hacer changas, nada fijo, nada garantizado. Un día cargaba cemento, otro día ayudaba en una reparación, pero era suficiente para mantener el movimiento y, por primera vez, no sentía desesperación, porque la desesperación nace de la falta de control, y ahora tenía control. No era mucho, pero era suficiente. Fue una de esas tardes que volvió a casa exhausto, sucio de cemento, manos agrietadas, espalda doliendo, pero con dinero en el bolsillo, poco, pero real. Se lo entregó a Valeria. Ella contó, anotó en el cuaderno, y lo miró con algo que él no veía hace meses: orgullo. «Gracias», dijo ella. Él casi llora, porque en ese momento no se sintió un fracaso. Se sintió un luchador. Días después, Iván estaba arreglando el lavabo cuando Mateo apareció. Se quedó ahí, parado, mirando. «¿Necesitas ayuda, papá?» Iván paró, miró a su hijo y vio. Mateo ya no estaba enojado. Estaba tratando de entender. «Ven acá», dijo Iván. Mateo se sentó a su lado. Iván le mostró cómo apretar el tubo, cómo usar la herramienta, y mientras trabajaban juntos, dijo: «Hijo, no tenemos mucho, pero tenemos suficiente». Mateo no respondió, pero escuchó. «¿Y sabes por qué? Porque tu mamá nos protegió». «¿Cómo?» «Haciendo lo que nadie aplaude, guardando, planificando, resistiendo». Mateo apretó la herramienta en las manos. «Tardé en entender eso, pero ahora sé. La libertad no viene de tener todo, viene de no deber nada». Mateo miró a su papá, y por primera vez lo vio diferente. No como alguien que falló, sino como alguien que aprendió. 3 meses después, algo cambió. Iván consiguió un trabajo. No era la misma obra, pero era cerca, era estable, y por primera vez en meses respiraron. De verdad. Esa noche Valeria abrió el cuaderno, miró los números y se dio cuenta. Habían pasado, no sin dificultad, no sin miedo, pero habían pasado. Iván se sentó a su lado. «Lo logramos», ella sonrió. «Siempre lo lograríamos». «¿Cómo estabas tan segura?» «Porque me preparé», respondió. «Y la preparación es la forma más silenciosa de coraje». Una tarde, Mateo llegó de la escuela irritado. Tiró la mochila en el sofá. «Necesito tenis nuevos». Valeria miró. Sabía que ese momento llegaría. «Todos tienen, solo yo no». Esa frase dolió más que cualquier cuenta. No porque era sobre tenis, sino porque era sobre pertenencia. Se sentó a su lado. «Vamos a comprar». Él miró, sorprendido. «Pero vamos a comprar de la forma correcta. Sin deuda, sin prisa, sin perder el control». Él no respondió, pero escuchó, y algo quedó. Porque los hijos no aprenden con lo que dices, aprenden con lo que haces. Esa misma semana, Iván recibió una propuesta. Un amigo ofreció una solución rápida: financiar un auto, trabajar con aplicativo, dinero inmediato. Parecía perfecto, pero antes de mostrárselo a Valeria, algo sucedió. Estaba en el supermercado cuando vio a la cuñada, la misma del asado, la que había hablado sobre disfrutar la vida. Estaba discutiendo con el cajero. «¿Cómo que mi tarjeta fue rechazada? Intenta de nuevo». El cajero intentó. Rechazada nuevamente, la gente en la fila mirando, la cuñada roja de vergüenza. Iván vio todo y entendió. Ese auto financiado, esa moto en 60 cuotas, esas fotos felices en las redes sociales, todo era fachada. Volvió a casa. Le mostró la propuesta a Valeria. Ella leyó en silencio.
Después preguntó, ¿y si algo sale mal? Él no respondió, porque sabía. La deuda transforma libertad en obligación. Rechazó. No fue fácil, pero fue correcto. 6 meses pasaron. Nada milagroso sucedió, ninguna suerte cayó del cielo, ninguna solución mágica apareció. Solo consistencia, disciplina, control, y eso lo cambia todo. Una de esas tardes, Valeria estaba haciendo pan, las manos en la masa, el movimiento automático, familiar, reconfortante, y entonces se dio cuenta, ya no tenía miedo, ya no cargaba ese peso, no porque todo estaba perfecto, sino porque tenía control, y el control trae una paz que el dinero no compra. Iván entró a la cocina, paró, la miró. «Estás diferente», Valeria sonrió. «¿Cómo así? Más ligera, como si hubieras vencido algo». Ella limpió las manos. «Vencí». «¿Qué?» «El miedo. Vencí el miedo de no tener control». Iván se acercó. «Yo también». Y ahí, en esa cocina pequeña, con olor a pan en el aire, finalmente entendieron. No se trataba de ser ricos, se trataba de ser libres. Un año después, Iván llegó a casa con una sonrisa diferente, tranquila, segura. «Encontré un auto». Valeria se congeló. Él continuó. «De contado, sin deuda, sin banco». Ella sintió los ojos llenarse. Fueron a verlo. Era simple, no era nuevo, no era perfecto, pero era de ellos, pagado, completo, libre. Iván se sentó en el asiento del conductor. Sostuvo el volante. Se quedó en silencio, las manos temblando levemente, no de miedo, de emoción. Mateo preguntó, «No, papá, somos ricos». Iván miró por el retrovisor, miró a Valeria, miró a los hijos, y respondió, «No, somos libres». Luna no entendió completamente, pero sintió que algo era diferente, sintió que habían vencido algo invisible, algo que casi nadie vence. Esa noche, Valeria abrió el armario, tomó el cuaderno, el mismo cuaderno, las mismas páginas, pero ahora, una historia diferente. Mostró la primera página, miedo, incertidumbre, sobrevivencia. Después mostró la última, control, estabilidad, paz. Iván tomó su mano. «Perdóname». Ella sonrió. «No estabas equivocado. Solo todavía no entendías, porque el mundo te enseña a gastar, pero nunca te enseña a ser libre. El mundo se ríe de quien guarda, pero respeta a quien resiste. El mundo llama tacaño a quien no se destruye para impresionar. Pero la verdad es simple. Las personas que aguantan parecer pobres hoy compran paz mañana. Y ahora te pregunto algo. ¿Estás viviendo para parecer bien o para realmente estar bien? ¿Estás comprando aprobación o construyendo libertad? Porque al final no se trata de dinero, se trata de control. Y el control es la forma más silenciosa de poder. Si eliges paz en vez de apariencia, comenta, «Yo elijo paz». Suscríbete para más historias así, porque al final, la paz es riqueza.